si hagués de passar per la vall de tenebres i mort. Si tu ets amb mi no tindré cap por. I si em trobés enmig del mal temps que patim en el món, no em pararia, sé que ets a prop. No tindré cap por al mal, perquè sé que Déu és amb mi. I si jo sé que tu ets en mi, de què haig de tenir por, de què haig de tenir por. Oh no, tu mai m'abandones en la quietud i en la tempesta. Oh no, tu mai m'abandones a dalt del cim o a baix de tot. Oh no, tu mai m'abandones, Senyor, tu mai m'abandones. I puc veure una llum que em sosté des de dins del cor, llum gloriosa mai vista igual. I les tribulacions finiran, però vindrà aquell dia. Viurem sabent que tu ets a prop. No tindré cap por al mal, perquè sé que Déu és amb mi. I si jo sé que tu ets amb mi, de què haig de tenir por, de què haig de tenir por. Oh no, tu mai m'abandones en la quietud i en la tempesta. Oh no, tu mai m'abandones dalt del cim o a baix de tot. Oh no, tu mai m'abandones, Senyor, tu mai m'abandones. I puc veure una llum que em sosté des de dins del cor, llum gloriosa mai vista igual. Senyor, et lloaré, Senyor, et lloaré. Repetim. I puc veure una llum que em sosté des de dins del cor, llum gloriosa mai vista igual. Senyor, et lloaré, Senyor, et lloaré. Oh no. Oh no, tu mai m'abandones en la quietud i en la tempesta. Oh no, tu mai m'abandones dalt del cim o a baix de tot. Oh no, tu mai m'abandones, Senyor, tu mai m'abandones. Padre, et donem les gràcies perquè mai ens abandones, perquè segueixes sent Déu, perquè un dia vas venir a buscar-nos i des d'aquell dia estàs amb nosaltres, Senyor. Gràcies per donar-nos aquest privilegi, Senyor, de poder comptar amb la teva presència, de poder comptar amb la teva provisió, de poder comptar amb la teva ajuda en el nostre dia a dia. Venim aquí amb l'únic objectiu d'apropar-nos a tu, de lloar-te, de donar-te tota la glòria, tota la honra, de buscar-te, Senyor, i d'apropar-nos més a tu, de conèixer més sobre aquella veritat que tu tens per nosaltres, per conèixer la teva voluntat, Senyor, i ser cada dia més a prop teu. Demano ajuda, Pare, perquè necessitem de la teva presència, necessitem el teu ajut en el nostre dia a dia, Pare, i ets l'únic que pot saciar
aquest forat que tenim dins. Gràcies pel teu amor, gràcies per la teva ajuda, gràcies per la teva victòria, Senyor, i gràcies per buscar-nos cada dia. Donem les gràcies, Pare, i demanem tot això en el nom de Jesús. Amén. Benvinguts un diumenge més, i com diu la Jana, un diumenge especial. Comença a fer caloreta, la veritat, i és d'agrair. És d'agrair, ja l'estiu s'acosta, als universitaris ens agrada molt, els que treballeu també. Però sí que és un temps que moltes vegades, i més ara, que comencen com a tornar a les normalitats tot després de tant de temps tancats en una casa, és un moment en què moltes vegades es perd el nord. I és molt guai poder venir a l'església i dir no, tot segueix com sempre, Déu segueix sent el mateix de sempre, la seva veritat segueix sent veritat i la seva ajuda segueix sent fiel. I jo crec que això és per mi almenys una abraçada que ningú més em pot donar. Volia compartir amb vosaltres un verset que diu el següent. El trobem a Joan 8, 31-32 i diu així, el llegiré en castellà, dice: dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Buscant aquesta veritat és amb la il·lusió amb la que venim aquí. Buscar aquesta veritat, de poder-la conèixer, de poder entendre-la i de poder apropar-nos cada dia més a la seva veritat, a la seva realitat i fer-la nostra cada dia. Així que us animo a compartir aquest moment de lluança tots junts i després també escoltar una miqueta de la seva paraula. Som-hi! Vinc per adorar el Senyor, vinc per adorar el Senyor, vinc per aclamar el seu nom, vinc per adorar el Senyor. Vinc canviar la vida en una vida molt millor, sento l'alegria de gaudir la salvació. Aquesta és la raó de que jo canti aquí. Vinc per adorar el Senyor, vinc per adorar el Senyor. A dalt, som-hi! Vinc per adorar el Senyor, vinc per adorar el Senyor. Adorar el Senyor. Ell m'ha canviat la vida en una vida molt millor i sento l'alegria de gaudir la salvació. Aquesta és la raó de que jo canti aquí. Vinc per adorar el Senyor, vinc per adorar el Senyor. Repetim. Una altra vegada. Per adorar el Senyor. Hay otro versículo que dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas. Y he visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel,
conserva por siempre esos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Pasar unas ofrendas. Preguem. Gràcies, Senyor, perquè, com hem llegit, tot és teu, Senyor. Tu ens ho dones tot, Senyor, i la nostra vida, el nostre treball, el nostre dia a dia, tot el que necessitem, Senyor, ens ho dones tu. Gràcies per tot això, Senyor, i ara volem retornar una mica de tot el que tu ens has donat, Senyor, per enxamplar la teva paraula aquí a les fonts, Senyor. Fes que fructifiquin aquestes ofrenes i totes siguin per honra i glòria teva. En nom del Senyor Jesús. Amén. Ets tu l'única raó de l'adoració, oh Jesús. Ets tu l'esperança que jo volia tenir, Jesús. He confiat, sempre m'has ajudat, m'has regalat la teva salvació. Avui hi ha goig en el meu cor, amb el meu cant et lloaré. Jo et lloaré i et glorificaré. Jo et lloaré, oh bon Jesús. Jo et lloaré i et glorificaré. Jo et lloaré, oh bon Jesús. En tot moment jo et lloaré. En tot moment jo et lloaré. Jo et lloaré i et glorificaré. Jo et lloaré, oh bon Jesús. Jo et lloaré i et glorificaré. Jo et lloaré, oh bon Jesús. Senyor, volem lloar-te, volem glorificar-te, Senyor, en tot moment i en cada instant de les nostres vides. Agrair-te, Senyor, per la teva bondat, per el teu amor. Donar-te, Senyor, moltes gràcies per la teva fidelitat, pel sacrifici que vas fer per nosaltres, Senyor, per la teva mort, i agrair-te molt especialment, Senyor, per la teva resurrecció. Gràcies, Senyor, perquè és pels teus mèrits i únicament pels teus mèrits que estem aquí, Senyor. I et demanem que estiguis amb nosaltres la resta del culte, Senyor. Que sigui un temps en el que tu vegis que el teu poble es rendeix als teus peus, Senyor. Sigui un temps en el que tu ens parlis i nosaltres escoltem. Sigui un temps, Senyor, de comunió entre nosaltres, però entre tu i la teva església, Senyor. En el nom de Jesús. Amén.
la veu, escolta l'oració i atén el prec que em surt de dins del cor, el clamor que puja a tu, perquè has estat per a mi el refugi fort de l'ànima bon i la roca de la salvació. Pren a la mà la meva vida, oh Déu, vull caminar en santedat, alçar el meu rostre i veure el teu amor i la teva majestat. Ja que en tu hi ha la vida que em renova tot el cor. Oh, Déu meu, escolta la veu, escolta l'oració i atén el prec que em surt de dins del cor, el clamor que puja a tu, perquè has estat per a mi el refugi fort que l'ànima vol i la roca de la salvació. Pren a la mà la meva vida, oh Déu, vull caminar en santedat, alçar el meu rostre i veure el teu amor i la teva majestat. Ja que en tu hi ha la vida que em renova tot el cor. Pren a la mà la meva vida, oh Déu, vull caminar en santedat, alçar el meu rostre i veure el teu amor i la teva majestat. Ja que en tu hi ha la vida que em renova tot el cor. Y mientras los aparatos se van reinicializando, aprovecho para dar una bienvenida muy especial hoy, ¿eh? Hacía muchas semanas que no teníamos a la tieta Fina con nosotros y estamos súper contentos de que el Señor la esté restaurando y ella esté recuperando la movilidad de su brazo y hoy, después de mucho tiempo, pueda estar con nosotros aquí. Fina, estamos muy contentos de tenerte, de verdad. No sé si alguien es capaz de decir de memoria los títulos, reflexiones. Ya no hace falta, están ahí. De memoria no, pero visualmente sí, que sí. Bueno, pues decíamos que estamos llevando a cabo una serie de reflexiones sobre lo que seguramente estaría en el corazón de Jesús cuando pensaba en su pueblo.
Y la semana que viene no, porque tenemos un culto diferente, especial, con un enfoque distinto, pero cuando vuelva a subir a ponerme aquí delante, desarrollaremos el último punto. Hoy iremos con el penúltimo. Pero ya os comentaré que en este deseo de cartografiar la mente de Jesús en cuanto a su iglesia, nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, pero yo he querido rescatar las menos usuales, aquellas de las que se habla menos. Y habíamos dicho que la iglesia que el Señor Jesús quería era una iglesia, en primer lugar, humilde. La razón es que ha de ser una iglesia que solo le dé la gloria a Dios. Habíamos dicho además que debía de ser una iglesia rendida porque se rendía a la autoridad de Dios. Decíamos además que era una iglesia carismática porque se dejaba impulsar y se dejaba llevar por la autoridad y el poder del Espíritu de Dios. La semana pasada decíamos que el Señor sigue queriendo una iglesia fiel, una iglesia que, habiendo asumido su misión, prosiga en esa misión hasta el fin del mundo, cuando Él venga a redimir definitivamente a su iglesia. Hoy hay otro título, y es un título que bien podría ser el título de una película de espionaje, por ejemplo. Y es este. Creo que el Señor hubiese querido una iglesia. ¿Va? ¿Avanza? Fronteriza. Una iglesia que vive en la frontera. Esto lo voy a explicar porque, dicho así, pues no nos dice nada, ¿vale? Mirad, el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, nos enseña que tanto los discípulos de Jesús como las iglesias que estos discípulos establecieron fueron iglesias marginales, que no es lo mismo que marginadas, ¿eh? Marginales quiere decir que están en el mundo, pero que son iglesias que no aceptan los valores establecidos por la sociedad en la que se encuentran. Están en los márgenes de esa sociedad, están en la frontera. Y esto lo vamos a ver. Tuvimos Elisenda y yo la ocasión, hace ya muchos años, de visitar la ciudad de Roma. Y un día nos acercamos a unas catacumbas en las afueras de la ciudad. No sé si alguien ha tenido esta experiencia, pero la verdad es que es, como se dice en catalán, colpidora, ¿eh? Porque cuando uno se mete por aquellos pasillos oscuros, totalmente oscuros, en nuestra época, que le das un interruptor y se encienden y se iluminan aquellos pasillos, pero en la época cristiana, la época de las primeras iglesias, como mucho tenían alguna tea, algo rudimentario para iluminar. Pensemos que los cuerpos no se metían en cajas, se envolvían en sábanas y se colocaban en un agujero en la pared. Pues ahí, en medio de ese decorado, la iglesia se reunía para adorar al Señor escapando del imperio. En el año 70 después de Cristo, la iglesia cristiana sufrió una persecución sin precedentes. Nerón incendió Roma, y le echó las culpas a los cristianos. Lo hizo deliberadamente, ¿eh? Y eso provocó que los cristianos fuesen perseguidos hasta el fin o hasta el confín del imperio. Luego, en el año 95, otro emperador, Domiciano, al cual le llamaron el Nerón redimido, el segundo Nerón, que fue el primero.
era aún más cruel, era aún más cruento, era aún más salvaje, más inhumano. Pues con este emperador, con Domiciano, se escribió el Apocalipsis. Y el escritor del Apocalipsis estaba en la frontera del imperio, deportado, en la isla de Patmos. La razón, ser cristiano. Y cuando Juan escribe el Apocalipsis, en los últimos capítulos ya, digamos que desvelando el contenido del mensaje del libro de Apocalipsis, Juan habla de dos bestias. La bestia que sube del mar y la bestia que surge de la tierra. Estas dos bestias eran las bestias que el imperio había destinado a barrer del mapa a la Iglesia. Otro día os hablaré del significado de estas dos bestias. Esto quiero decir que hemos de darnos cuenta que desde su fundación la Iglesia cristiana ha vivido en la frontera de la sociedad. Aún voy a ahondar un poco más en esto. Fijaros, desde el mismo momento de la fundación de la Iglesia, en el cual el Espíritu Santo viene sobre los discípulos que estaban congregados en el aposento alto, que Pedro sale a predicar, que los discípulos que estaban con él empiezan a expresarse en las lenguas conocidas del imperio y la gente que estaba de visita en Jerusalén lo entiende, aquello que conocemos como el hablar en lenguas, ¿sí? Bueno, pues nada más pasar esto, los miembros del Sanedrín, ¿sabéis quién era el Sanedrín? El Sanedrín era el poder político de las ciudades, aquellos que estaban en connivencia con el Imperio Romano, ¿vale? Pero que ejercían su autoridad en Israel. Bueno, pues el Sanedrín llama a Pedro y le dice: ven para acá, te prohibimos que vuelvas a predicar el nombre de Jesucristo. Eso está recogido en el libro de los Hechos. Y paralelamente, el apóstol Pablo se con cartas de autorización para los cristianos, contenerlos en la cárcel, y si era necesario matarlos. Jesús mismo, fijaros, Jesús mismo vivió y llevó a cabo su ministerio desde los márgenes de la sociedad en la que vivió. A mí me encantan estas personas que dicen: yo respeto mucho a Jesús como líder, fue un gran líder. No tienen ni idea de quién fue Jesús. Se han quedado con el aspecto social, sociológico de la figura de Jesús, pero no se han hecho eco del calado del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Y ese ministerio del Señor Jesús en la tierra, desde los límites de la sociedad, desde la frontera, desde la marginalidad. El Señor Jesús, mirad, esto no lo digo yo, esto lo dicen los evangelios, se salió, se quitó de en medio del poder religioso. ¿Con quién se discutía siempre el Señor Jesús? Con los escribas y los fariseos. Casi todas las conversaciones extensas que encontramos en los evangelios son discutiéndose con los religiosos de su tiempo. Pero no solo eso, también el Señor se salió del poder social que imperaba en su tiempo y se fue con los pobres. Se rodeó de enfermos. Se hizo acompañar de endemoniados, de gente de dudosa reputación. Uno de sus discípulos fue recaudador de impuestos, de lo peorcito de la sociedad. Zaqueo, aquel hombre bajo que se subió a un árbol para verle, fue al que llamó Jesús y le dijo: tú, baja, que contigo quiero yo cenar esta noche. Y encontramos 1001 episodios en los evangelios, aquel día en el que el Señor Jesús entra en una casa y aquella mujer
rompe un vaso de alabastro y lo derrama sobre sus pies y le lava los pies. Y en otra ocasión en la que una mujer de mala reputación le unge con aceite su cabeza, cuando la propia casa en la que había sido recibido ni siquiera le dieron agua para que se lavase las manos. Y si hiciésemos un repaso global a la vemos que cuando nació, los primeros en reconocerle fueron unos pastores. Ya hablé hace 2 cultos de Navidad de los pastores y os expliqué que los pastores eran la gente repudiada de la sociedad por su oficio. Y cuando murió Jesús, al cabo de 33 años, no lo hizo como un ciudadano normal, lo hizo fuera de la ciudad, colgado en un madero, como un condenado vil, como un delincuente. Jesús rehuyó la fama, rehuyó la popularidad y por contra vindicó y aplaudió la intimidad y el anonimato. ¿Recordáis aquella escena del Señor Jesús cuando ve orar a aquel fariseo en el templo? Con aquellas palabras tan grandilocuentes, de aquellas oraciones tan largas para intimidar a la gente, diciendo, mirad, aquí estoy yo, que bien hago las cosas. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, vosotros no lo hagáis así. Vosotros entrad en vuestro cuarto, cerrad la puerta, y cuando estéis en vuestra habitación con la puerta cerrada, ahí habla con Dios. No buscó nunca celebridad. Antes, al contrario, como digo, ponderó y aplaudió la intimidad y el anonimato. Y por llevarlo ya a la última expresión, todo esto que os digo, por nosotros Jesús abandonó el cielo, cruzó la frontera y se vino a esta tierra. Y aquí por nosotros se hizo pecado para perdonarnos nuestros pecados. Por eso, cuando hablamos de la iglesia que el Señor Jesús quería, hemos de decir que ha de ser una iglesia fronteriza, que viva en la marginalidad de la sociedad. Porque para vivir y encarnar los valores del reino de Dios hoy, en pleno siglo XXI, nosotros como Iglesia del Vallés tenemos que confrontarnos con la enseñanza que los apóstoles nos dejaron y vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesús iba a morir. Sabemos que se fue al Monte de los Olivos a orar. Esta historia la conocemos, ¿verdad? Y Juan en el capítulo 17 la recoge de una forma muy explícita. Y en el versículo, o los versículos 14 al 16, el Señor Jesús expresa esto que os voy a leer. Dice, yo les he dado, el Señor Jesús hablando con su Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Se está refiriendo a los creyentes, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, dice el Señor Jesús, sino que los guardes del maligno. Y insiste y repite otra vez, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por lo cual podemos decir que los creyentes de toda época, de cualquier siglo, en cualquier situación, aquellos hermanos y hermanas que formaron iglesia en el pasado y que formamos iglesia hoy, que formaremos iglesia en el futuro, hemos de entender que estar en el mundo sin ser del mundo es vivir una situación límite, marginal, fronteriza y en constante tensión. ¿Quién alguna vez en su vida no se ha encontrado con el menosprecio de alguien que al enterarse de que somos cristianos evangélicos ha
dicho, ¡bah! O simplemente que creemos en Jesús, que somos cristianos, y te miran con unos ojos como queriendo decir, pero qué bicho eres tú, ¿de dónde has salido? ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque el Señor nos ha hecho diferentes, y porque somos diferentes no formamos parte de este mundo, y porque no formamos parte de este mundo vivimos en la frontera del mundo. La Iglesia nació y se desarrolló dentro del imperio, pero no se mezcló con el imperio. Hasta que en el siglo III Constantino no vinculó la religión con la política, oficialmente cristiano, la religión no tenía nada que ver con el poder político y social. Es muy interesante, y aquellos que habéis estudiado y habéis pasado por cursos superiores, en algún momento habréis estudiado el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una forma muy curiosa de avanzar y consolidar ese imperio. El Imperio Romano iba a un país, a un estado o a otro imperio y lo conquistaba a través de guerras y los conquistaba. Para mantenerlos sujetos en aquello que se dio a conocer como la Pax Romana, el Imperio Romano fue muy astuto, muy astuto. Permitía que los habitantes de ese imperio tuviesen sus dioses y practicasen sus cultos. No les ponía ningún impedimento, con la Iglesia tampoco lo hizo. Pero les exigía a todos que una vez al año, fuesen donde estaba la estatua del César en la ciudad que fuese, y ante aquella estatua pronunciasen la frase Caesar Kyrios, que significa César es el Señor. Porque el Imperio Romano divinizaba a los emperadores y consideraban que eran dioses. Y los cristianos dijeron no, Señor, no más hay uno, Cristo Jesús. Nosotros no vamos a ir a adorar la imagen de César, no vamos a adorar ninguna estatua. Y eso expulsó a los cristianos a los márgenes de la sociedad. Los llevó a la frontera de la vida cotidiana. Jesús, como hemos leído de alguna forma, para parafrasear, les dice a sus discípulos, vosotros sois de este mundo. En el judaísmo había movimientos religiosos, surgieron en todas las épocas. Y en el tiempo de Jesús había un movimiento de renovación judío que estaba formado por aquellos que se conocen como los esenios. Los esenios eran una serie de judíos que se consideraban puros. Y porque se consideraban puros y no querían embrutecerse con las relaciones con los demás, se apartaron y se fueron a vivir a cuevas. Especialmente y específicamente aquellas cuevas que luego conocimos como las cuevas de Qumran, donde a principios del siglo pasado se descubrieron tantos y tantos manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero los cristianos no eran esenios. Los cristianos eran hombres y mujeres que habían aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, que lo habían aceptado como su Señor, su único Señor, y aun sabiendo, porque Jesús se lo había dicho, que aunque estaban en el mundo, no eran del mundo, como tampoco Él era del mundo, estos cristianos no se escondieron en cuevas. Estos cristianos se quedaron en medio de la sociedad para transformar esa sociedad. Los discípulos de Jesús, cuando el Señor Jesús se fue, ascendió a los cielos y dejó a su iglesia con la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, lo hicieron de una forma especial con aquellos que
consideraríamos gente impura, gente marginada, gente que vivía en la frontera de la sociedad. Igual que Jesús, los cristianos se rodearon de pobres, los cristianos se rodearon de gente pública, los cristianos fueron a buscar a las prostitutas, a predicarles el Evangelio de Jesús, para que cambiasen su vida, para que redimiesen su conducta. Los cristianos siguieron yendo a buscar a los enfermos para sanarlos y para darles la oportunidad de seguir a Jesús. Porque aquellos cristianos de la primera iglesia, como Jesús, lo que deseaban era cambiar el mundo. Los cristianos nunca quisieron poder. Jamás se plantearon construir un Vaticano. Jamás pretendieron tener grandes catedrales. Al contrario, se reunían por las casas. Y cuando eran perseguidos, en las catacumbas. Como en el caso de Lidia, la primera mujer cristiana, la primera persona que se convirtió en Europa. ¿Sabéis el oficio de Lidia cuál era? ¿No? Lidia era vendedora de púrpura. Pero no la especia, sino el tejido púrpura. Y Lidia se encontraba en el río lavando las telas y tiñéndolas de púrpura cuando el apóstol Pablo llegó y les predicó el Evangelio y se convirtió. Ella y las mujeres que estaban con ella. Es decir, mirad qué curioso, la primera iglesia cristiana de Europa fue una iglesia de mujeres. Detalle importante, ¿vale? ¿Alguien ha intentado alguna vez mezclar el agua con el aceite? Yo creo que no, porque desde bien pequeñitos se nos ha enseñado que son mezclar y se separan. Por mucho que batamos el agua y el aceite en un recipiente, en una primera instancia puede parecer que se mezclan, pero a la que dejas reposar el líquido, inmediatamente los dos elementos. Por eso, los valores del reino de Dios que deben darse en la iglesia no son los valores de este mundo, no se pueden mezclar. ¿Cuáles son los valores del mundo hoy? Y yo me atrevería a decir que siempre. Los valores del mundo han sido el poder, la riqueza. Ya sabéis la máxima que impera en nuestra sociedad: tanto tienes, tanto vales. En cambio, los valores del reino son valores diferentes, que son los que tiene que encarnar la iglesia. Pero eso lo va a hacer desde la... porque no se puede mezclar. Y desde ahí, desde la marginalidad, porque son diferentes, porque somos diferentes, es que el mundo puede ser transformado. Me encanta cómo describe Lucas, el evangelista Lucas, la primera iglesia. Es un texto que para muchos nos es conocido. Cuando Lucas habla de la primera iglesia cristiana, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. La comunión no es la Santa Cena, La comunión es la relación fraternal los unos con los otros. La común unión. En el partimiento del pan, ahora sí, perseveraban recordando al Señor Jesús y su resurrección de entre los muertos, participando del pan y del vino, con esos símbolos que les traía a la mente lo que el Señor había hecho por ellos. Y en las oraciones, esto es lo que hacía la iglesia. Pero fijaros cómo sigue describiendo, dice: entonces caía temor sobre toda persona, pues hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles, y todos los que creían se reunían y tenían en común todas las cosas, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según su necesidad.
Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan de casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Fijaros qué estilo de vida más sencillo, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. A mí me molesta mucho, la verdad, esta expresión, este paralelismo que muchas veces el mundo crea a la primitiva iglesia cristiana, incluso con el Señor Jesús, ¿no? Cuando dicen que la iglesia cristiana y el Señor Jesús, dicen que el Señor Jesús fue el primer comunista, porque no tenía nada suyo y lo que tenía lo compartía, y la iglesia cristiana hacía lo mismo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ridiculez! Esto, es que no tiene sentido. La iglesia, aquella primera iglesia que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aquella iglesia que el Señor encarnó en su propia vida, en su propia persona, fue una iglesia que tenía otro valor, que yo denomino la iglesia que vive en la frontera de la ética samaritana. Y esto lo explico porque esto es sencillo de explicar. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? ¿Cómo surge la parábola del buen samaritano? ¿Por qué el Señor Jesús explica esa parábola? Porque hubo un escriba que se le acercó al Señor Jesús y le preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús entonces les explicó la parábola del buen samaritano, y cuando acabó le dijo al escriba: ¿y a ti quién te parece que fue el prójimo? Y el escriba le contestó: bueno, pues el que cuidó del herido. Y el Señor le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquella iglesia cristiana, como hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue una iglesia que no delegó el cuidado de los huérfanos, que no delegó el cuidado de las viudas, que no delegó el cuidado de los pobres al Estado. Lo asumió ella, porque no se regía por el valor o los valores del mundo, sino por una ética cristiana, una ética del reino de Dios, de ese reino que vive en la frontera, marginalmente, al punto de casi abandonar el mundo, pero permaneciendo todavía en el mundo. La iglesia cristiana, por esto que hemos leído y por esto que nos relata el libro de los Hechos, que cuidaba de los suyos, que cuidaba de los pobres, que cuidaba de los huérfanos, de las viudas, del que no tenía, que cada uno recibía conforme a su necesidad, es una iglesia que dignifica al ser humano, que le devuelve su condición de hermano. Y mirad, esto es tan importante hoy, en un mundo en el que, antes me decía Cristian que ya podemos volver a darnos la mano, ¿no? En un mundo que ha salido de un año de no poderse saludar, de no poderse abrazar, de tener que mantener relaciones a la distancia, de tener que mantener distancias, por decirlo de alguna forma, preventivas, para no contagiarnos. El mundo, este mundo, necesita que nos acerquemos a él, de los márgenes de la sociedad, y vengamos y le digamos: Dios te ama. Dios quiere hacerte un hombre y una mujer de verdad. No como la sociedad quiere que seas, sino como Dios pretende de ti. Hay movimientos cristianos que están... es más, algunos de los que estáis aquí conocéis a una chica que, una chica, tiene prácticamente mi edad o mi edad. ¿Alguien conoce, le suena el nombre de Paquita Patiño? ¿No? A Isaac sí, seguro. Paquita Patiño es aquella cantante de Calío que tiene aquellas canciones como... Nosotros cantamos una. ¿No suena de nada?
¿A ti solo? Vale. Bueno, pues esta chica abandera un movimiento cristiano para abolir la trata de blancas en Cataluña. ¿Por qué? Porque nosotros no, la sociedad ha deshumanizado tanto a la persona que las mujeres, muchas, por desgracia, son moneda de cambio y de satisfacción sexual y nada más. Mujeres, como algunos dicen, mujeres Kleenex, de usar y tirar. No hablemos de los movimientos o de los flujos laborales, ¿eh? Llegas a cierta edad y ¡pum! Ya no sirves porque eres viejo. Jesús vino a humanizar al hombre y a la mujer. Y la Iglesia tiene que seguir dando ese mensaje del reino de Dios, que solo le pertenece al reino de Dios, de que para Dios el hombre y la mujer es lo más importante que hay. Indistintamente de la edad, indistintamente de su género, indistintamente de si es guapo o feo, de si es calvo o tiene pelo, tanto le da a Dios. Dios te ama. Y Él quiere que nosotros amemos a la humanidad con los valores del reino de Dios. Puede que a alguien le parezca poco, no sé, que ser una iglesia que vive en la frontera del mundo y que sirve a la gente que vive en los márgenes del mundo, que están marginados, ellos sí están marginados, sea poco. Pero servir a esa gente de Dios es uno de los propósitos de Dios para su iglesia. Pues, y con esto ya voy acabando. A través de este tipo de iglesia que vive en los márgenes, en las fronteras del mundo, cerca de Dios, es que el creyente puede vivir en medio de la sociedad sin contagiarse de la sociedad. No te pido que los quites del mundo, sino que los preserves del maligno, le pedía el Señor Jesús a su Padre. Que los preserves, que los guardes, que ahí donde están, ahí, relegados quizás al último rincón de la sociedad, pero ahí están sirviendo y ministrando a la sociedad que pretenden transformar. Porque a través de ese tipo de iglesia que vive en la frontera es que Dios se hace presente en la vida de las personas. Y porque Dios se hace presente en la vida de las personas, la Iglesia no delega su responsabilidad, sino que la asume. Y es obediente y fiel al llamado que Dios le dio. Ve y predica el Evangelio. Y es porque somos y debemos ser una iglesia que vive en la frontera, es que sin ser del mundo podemos estar en el mundo y hacerlo, me encanta esta idea, y hacerlo con los valores del reino de la luz en medio del reino de las tinieblas. Es así como podremos iluminar a nuestro alrededor. El Señor Jesús, también haciendo una parábola de un objeto cotidiano, le dijo a los discípulos: ¿se puede esconder una luz debajo de una caja? Eso de almud, ya no lo conoce nadie sabe lo que es un almud, una caja, ¿se puede esconder una luz debajo de una caja? Bueno, puede ser si se puede esconder, pero ¿para qué sirve? Para nada, al contrario, pronto se quedará sin oxígeno y esa luz se apagará, porque pensemos que no estamos hablando de luz eléctrica, estamos hablando de luz ardiente, que era la que existía en los tiempos de Jesús, en forma de velas o en forma de teas. ¿Se puede esconder una luz debajo de una caja? No se puede esconder. La luz está para ponerla encima de la caja, porque así, encima de la caja elevada sobre el resto de las cosas, es que irradia su luz, ilumina lo que tiene a su alrededor. Y nosotros, como iglesia, como hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús, que según Jesús mismo dice que somos la luz del mundo,
Porque Él se lo dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Pues ahí, desde la frontera donde vivimos de la sociedad, estamos para dar luz a un mundo de tinieblas y ser una iglesia que ilumina lo que tiene a su alrededor. Mirad, con esto así acabo ya. La ciencia desahucia y se da por vencida. Está en los motivos de oración, veréis que en el apartado de salud hay una señora que se llama María, que es mi vecina, que tiene cáncer. Yo la voy a visitar cada semana. Muchas veces no puedo pasar porque está durmiendo. Entonces me ha traído mi marido. Y esta semana bajé a visitarlos, no estaban, y al día siguiente me lo encontré en la tienda y me explicaba, dice, bueno, han dejado de darle quimio ya. Es decir, la ciencia ha dicho, hasta aquí, no puedo más, me doy por vencida. La Iglesia no. La Iglesia nunca se da por vencida. La Iglesia, porque se mueve en la frontera y en la marginalidad, es que se acerca a los enfermos mortales, se acerca a las personas que tienen una vida nada ética, se acerca a las personas que viven en el pecado, para desde allí hacer brillar el amor de Dios y que esas vidas sean iluminadas por su amor. Finalizo con esta frase, con la que el Señor Jesús le dijo al escriba, ve y haz tú lo mismo. Iglesia, hoy, en pleno siglo XXI, desde donde estamos, desde la marginalidad, desde la frontera de la sociedad, vayamos y hagamos lo que el Señor Jesús hacía y lo que aquella primera iglesia cristiana hacía. Sirvamos a nuestro prójimo, sirvamos a la gente que necesita de Dios, porque Dios es amor y lo quiere mostrar a través nuestro. ¡Qué gran privilegio! Amén. Com vulguis. Si vols fem alguna altra cosa. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Seas mi universo, que encierres cada uno de mis pensamientos,
presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que encierres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que encierres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Volveremos a cantar ahora el estribillo de esta canción, pero antes quería dejaros con unas palabras que encontramos en Mateo, que dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Bendecida semana. La tornada. Sí. Tornada. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que encierres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo.